El día de hoy vamos a iniciar con nuestro último tema de la unidad 1, que es el de modelación con ecuaciones diferenciales de primer orden. Pues como lo había comentado al inicio de la unidad, la intención de que nosotros aprendamos a resolver ecuaciones diferenciales, aprendamos los diferentes métodos de resolución de ecuaciones diferenciales, es justamente poder resolver problemas también. Hay muchas situaciones que se utilizan sobre todo en el área de ingeniería que se puede modelar con ecuaciones diferenciales. Son un poco diferente es un poco diferente la modelación con ecuaciones diferenciales a la modelación que se hace con funciones como normalmente estamos acostumbrados, ya sean funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones polinomiales, funciones trigonométricas, funciones exponenciales. Sin embargo, hay una relación obviamente entre lo que nosotros vamos a obtener al final. Hay que recordar algo muy importante en este punto. Las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que relacionan a una función con sus derivadas, ¿ok? En ese sentido, los modelos matemáticos que implican ecuaciones diferenciales, lo que intentan hacer estos modelos es describir cuál es el comportamiento que tienen las derivadas de una función, ¿ok? La intención al plantear el modelo con ecuaciones diferenciales es que nosotros podamos encontrar cuál es esa función original de la cual provienen el modelo, y una vez que nosotros tengamos esta función, pues vamos a poder nosotros sustituir algunos valores que, como ustedes ya saben, se conocen como valores iniciales, y lo que vamos a terminar haciendo a final de cuentas es resolver un PBI, es decir, un problema de valores iniciales. Entonces nada más es como para que tengamos una idea de qué es lo que vamos a hacer en la sesión del día de hoy. Aquí quiero aclarar algo muy importante también, es que no me voy a detener tanto ahora en la resolución de las ecuaciones diferenciales, sino que ahora me voy a enfocar más en el planteamiento de los modelos y en la interpretación de los datos que nosotros vamos a tener en cada situación. Entonces, cuando lleguemos a la ecuación diferencial, pues ya no voy a detenerme tanto en la resolución del método para que podamos avanzar y ver pues diferentes situaciones que se pueden modelar con ecuaciones diferenciales, en este caso de primer orden, ¿de acuerdo? Nada más para que lo tengan en cuenta, por si ustedes ven que no me detengo tanto, es por esta situación. En teoría, pues ustedes ya saben resolver las ecuaciones diferenciales de primer orden por diferentes métodos, entonces no deben de tener ningún problema con ello, ¿ok? Bueno, como les decía, con frecuencia va a ser deseable describir en términos matemáticos el comportamiento de algunos sistemas o fenómenos de la vida real, sean físicos, sociológicos o incluso económicos. La descripción matemática de un sistema de fenómenos es lo que nosotros conocemos como modelo matemático, ¿sí? Se construye con ciertos objetivos. Cuando yo tengo un modelo matemático, lo que tengo es pues la caracterización de un fenómeno. A mí me interesa describir el comportamiento de un fenómeno, algo que tal vez nosotros podemos tener ahora más fresco o se nos viene a la memoria mucho más rápido, es lo que está pasando actualmente pues con este problema del coronavirus. Sabemos que se han hablado mucho de modelos matemáticos que pues funcionan para predecir el comportamiento del virus. Sin embargo, pues el modelo matemático de este comportamiento del virus ha sido muy complejo de modelar, ya que, por ejemplo, en México intervienen diferentes variables o diferentes factores, como lo son factores de salud, como hipertensión, como obesidad, como la diabetes, por ejemplo. Entonces, pues resulta, además de los factores que el virus por sí mismo trae en sus condiciones, en cómo se va propagando, pues intervienen otros factores. Aún así, se trata en la medida de lo posible tratar de describir ese fenómeno. Si lo que nosotros hacemos es tratar de dar una descripción matemática de ese fenómeno, entonces lo que vamos a obtener como resultado es un modelo matemático. Y les decía, en particular en ecuaciones diferenciales, pues nos van a interesar aquellos modelos matemáticos
que se pueden modelar, o sea, aquellas situaciones que se pueden modelar a través de las derivadas de ciertas funciones o de ciertos comportamientos. Bueno, de forma particular nosotros vamos a estar viendo algunas de esas situaciones. No los vamos a abordar todos, algunos porque son muy similares entre sí y algunos por tiempo y practicidad. Sin embargo, con los modelos que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy, el resto de los modelos son fáciles de comprender o fáciles de entender, ya que se modelan a partir de la misma base de análisis y de razonamiento. Los que sí vamos a ver el día de hoy son el crecimiento poblacional, decaimiento radioactivo, la ley de enfriamiento de Newton, mezclas de soluciones, crecimiento logístico y reacciones químicas. ¿Ok? Algunos de los otros modelos que están aquí señalados, como la propagación de enfermedades, reacciones químicas, circuitos en serie, cuerpos en caída libre, cables suspendidos, los pueden ustedes encontrar en el libro de SEAL y en muchos otros libros que son sobre modelación con ecuaciones diferenciales, pues para que ustedes puedan ahí indagar también un poquito al respecto. Como cualquier modelación matemática o como cualquier análisis matemático que se sigue para poder modelar un fenómeno, es importante tener pues un algoritmo, un proceso, el cual nos va a permitir llegar al modelo. Algo importante que también quiero señalar aquí es que nosotros no vamos a ver cómo se deducen los modelos de ecuaciones diferenciales, porque eso sería tener un curso completo ahí para poder estudiar cómo deducir los modelos matemáticos. Lo que sí vamos a ver es cómo analizar los datos que tenemos para ajustarlos a algún modelo ya prediseñado o que ya contamos con él de acuerdo con el perfil de la situación. ¿Ok? Y para ello pues vamos a tratar de seguir pues los siguientes pasos importantes dentro de una modelación con ecuaciones diferenciales. Pues lo primero es plantear la hipótesis que nosotros tenemos. Este va a ser nuestro primer paso. Plantear la hipótesis del problema. Es decir, una vez que nosotros ya tengamos la hipótesis, son los datos que se conocen sobre el problema, es lo que nosotros ya sabemos. La hipótesis también viene siendo una idea que se quiere demostrar o se quiere comprobar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar la hipótesis en términos de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? En términos de ecuaciones diferenciales. Es importante que entonces nosotros aprendamos a identificar en la lectura de los problemas que vamos a estar haciendo cuáles son las palabras clave que nos van a llevar a identificar cuándo introducir un término de diferenciales o de derivadas o de razones de cambio, etc. Posteriormente pues vamos a hacer nuestra formulación matemática. La formulación matemática pues ya es el modelo matemático en sí que está asociado a nuestra hipótesis, en este caso que queda en términos de las ecuaciones diferenciales. Una vez que nosotros ya tengamos la formulación matemática, pues lo que vamos a dar paso es a resolver las ecuaciones diferenciales o la ecuación diferencial que nos haya quedado. Aquí cabe aclarar que lo más probable es que nosotros al momento de resolver la ecuación diferencial y obtener las soluciones tengamos que encontrar alguna solución particular, ¿de acuerdo? Porque obviamente lo que nosotros vamos a estar interesados es resolver algo en particular sobre el modelo y no de forma general. Eso significa que para resolver las ecuaciones diferenciales aquí me voy a topar pues con algún problema de valor inicial. Entonces nada más para que lo tomemos en cuenta. Las soluciones que nosotros vamos a obtener son nuestro paso número 3. Va a ser importante, ¿por qué? Porque también debemos tener pues esa capacidad y desarrollar esa competencia de saber interpretar qué significan los resultados que estoy obteniendo a partir del problema que nosotros teníamos inicialmente. Y con estas soluciones pues voy a presentar las predicciones del modelo. ¿Qué son las predicciones del modelo? Pues es aquello que nos interesa saber a partir de la ecuación que nosotros tengamos,
aquello que nos interesa saber, que es desconocido, pero que podemos nosotros responder con el modelo que nosotros ya hemos obtenido al resolver la ecuación diferencial. En algunas ocasiones lo vamos a poder hacer pues de forma gráfica, ¿ok? Y también pues algo importante va a ser que nosotros comprobemos que las predicciones del modelo correspondan a los hechos que se conocían. Esta última parte de comprobación pues únicamente va a tener que hacerse obviamente con el problema original. ¿Tiene lógica lo que nosotros estamos obteniendo? ¿No tiene lógica lo que obtuvimos? ¿Si es válido nuestro resultado? ¿Por qué es válido? Etcétera. Si fuera necesario y los resultados que obtuvimos no son lógicos o no cumplen con las predicciones que nosotros estábamos esperando, pues habría que hacer una modificación de la hipótesis o intentar modificar la resolución del modelo matemático. Entonces, este ciclo que nosotros vemos aquí es el proceso que normalmente se sigue para la modelación con ecuaciones diferenciales. Vamos a iniciar con nuestro primer modelo matemático, que es el modelo de Thomas Malthus. Uno de los primeros intentos para modelar el crecimiento de la población humana por medio de matemáticas fue realizado en 1798 por el economista inglés Thomas Malthus. Fíjense desde qué año, 1798. ¿Qué es lo que estaba intentando modelar pues este señor? El crecimiento de la población humana. Hoy en día sabemos nosotros que pues la población humana está modelada a través de una función exponencial, ¿ok? Pero ¿cómo es que este señor o cómo es que los modelos matemáticos han evolucionado hasta llegar a lo que nosotros conocemos el día de hoy como modelo de crecimiento poblacional? Pues tiene mucho que ver con esto de las derivadas. Y vamos a ir viendo más o menos cuál es la base del cual este personaje este personaje parte para poder plantear su modelo matemático. Dice, básicamente la idea detrás del modelo de Malthus es la suposición, ojo con esto, siempre hay una suposición importante que hay que hacer y que obviamente esta suposición pues se tiene que verificar con el modelo obtenido. ¿Cómo se puede verificar con el modelo obtenido? Cuando lo que describe el modelo matemático se ajusta muy bien a los datos que nosotros estamos observando a lo largo del tiempo. Dice, la idea detrás del modelo de Malthus es la suposición de que la razón con la que la población de un país en un cierto tiempo es proporcional a la población total del país en ese tiempo. Aquí faltó tal vez una palabrita. Aquí faltó la razón con la que crece, ¿ok? La población de un país en un cierto tiempo, o con la que cambia, también podría ser con la que cambia o con la que crece. Cualquiera de las dos palabras es adecuada, crece o cambia. Que la razón con la que crece la población de un país en un cierto tiempo es proporcional, ojo esto, es proporcional a la población total del país en ese tiempo. Entonces ustedes dirán, pues ¿y eso cómo lo expreso? ¿Qué significará que la razón con la que crece o cambia la población de un país en un cierto tiempo es proporcional? ¿Dónde han visto anteriormente esto de es proporcional? ¿Dónde lo han visto anteriormente? ¿Cómo vamos a deducir esto que nosotros tenemos acá o cómo vamos a escribirlo en términos matemáticos? La razón con la que crece o cambia una población respecto al tiempo, ¿cómo la podemos escribir nosotros en términos matemáticos? ¿Cómo escribirían la razón con la que cambia o crece una población en un cierto tiempo? Con la simbología de diferenciación, de y sobre dx, por ejemplo. Ok. En este caso voy a utilizar otras letras ya que estamos hablando de población y de tiempo. Si yo lo que quiero representar es la razón con la que cambia un país en cierto tiempo, o la población de un país, entonces yo voy a introducir dp sobre dt. ¿Están de acuerdo? Con esto yo estoy representando una razón de cambio. Pues no hay que olvidar que la derivada
también es una razón de cambio. Y como tal, entonces, pues me va a permitir modelar o expresar justamente una relación como la que nosotros estamos observando aquí. Entonces, la razón con la que una población de un país cambia en un cierto tiempo es proporcional, es decir, que existe un múltiplo K a la población total del país en ese tiempo, es decir, a la población P. ¿Ok? Esto es lo que quería expresar Malthus en su modelo, que la razón de cambio, o sea, la derivada de la población respecto al tiempo, es proporcional a la población que existe justo en ese momento. Bueno, pues este es el primer modelo matemático que nosotros vamos a estudiar a través de ecuaciones diferenciales. Es el que describe el crecimiento poblacional. En términos matemáticos, entonces, si P de t denota la población en el tiempo t, esta suposición de la que hablábamos anteriormente se puede expresar como sigue. Ya se les había escrito. La derivada de P respecto a t, es decir, la razón con la que cambia la población en un tiempo t, es proporcional, es decir, existe un múltiplo K tal que yo puedo expresar esta derivada como el múltiplo K multiplicando al valor de la población P, donde K es una constante de proporcionalidad, así le vamos a llamar acá. En otras palabras, ¿qué significa esto ya en cuestión del contexto? Significa que entre más personas estén presentes en el tiempo t, habrá más personas en un futuro, es decir, la razón de cambio de cómo aumenta o cómo incrementa está directamente relacionado con cuántas personas hay hoy en día en esta población, ¿sí? Mientras menos personas haya, pues la razón va a ser menor. Mientras más personas hayan, la razón con la que crece va a ser mayor. Bien, este modelo es un modelo que podemos llamar un modelo simple. Va a tener una falla si se consideran muchos otros factores que pueden influir en el crecimiento o decrecimiento. Vamos a poner, por ejemplo, la inmigración o la emigración, pero también podríamos considerar otros factores como pues la tasa de mortalidad, la tasa de natalidad, las guerras, los virus, los fenómenos naturales. O sea, podemos poner ahí dentro de todos los factores que pueden influir en el crecimiento o decrecimiento de una población, muchísimos más factores. Entonces, este modelo no está contemplando ninguno de esos factores. Lo único que está contemplando es la cantidad de personas que actualmente hay en una población. A partir de ese número de personas yo puedo deducir cuál va a ser el comportamiento o el incremento de las personas a lo largo del tiempo. A pesar de todo esto, resultó un modelo bastante exacto para predecir la población de Estados Unidos durante la década de 1790 y durante, no la década, perdón, casi un siglo completo se utilizó este modelo de 1790 a 1860. No quiere decir que este modelo el día de hoy no sea un modelo utilizado. Sí se puede utilizar, solo que obviamente bajo la consideración de que este modelo no contempla aspectos como inmigración, mortalidad, natalidad y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Ese es un modelo muy simple. Vamos a ver un primer ejemplo de cómo podríamos nosotros plantear un modelo de ecuaciones diferenciales para una situación dada. Uno de ellos es justamente en el crecimiento de bacterias. Cuando nosotros estemos hablando del crecimiento de bacterias que no esté influenciado por algún otro factor, ¿cómo estamos seguros que el crecimiento de bacterias no está influenciado por otro factor? Porque por lo general el crecimiento de bacterias es controlado mediante laboratorios. Algunos de ustedes, creo, no estoy seguro, la verdad es que desconozco, pero me gustaría saber si ustedes me pueden contar. ¿Han hecho cultivos de bacterias o han hecho, sí, cultivos de bacterias en laboratorio ahí en la facultad? ¿Alguien me puede contar? ¿O nadie de ustedes ha tenido la oportunidad de hacer cultivos? ¿O no, profe, la neta soy logístico.
Igual, profe, esto es logístico. Lo más que cultivado son tiempos y movimientos. Así es, profe. Muy bien. ¿Alguien por allá de IQI o de IB? ¿Nadie? Todos son logísticos. Yo vení bacterias para la materia de fermentación. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que normalmente haces, no? Tienes que cuidar mucho las condiciones externas para que no afecten. No pudimos aislar bien la bacteria y le empezaron a crecer otras cosas y ya no pudimos hacer muy bien el yogur, tuvimos que repetir la práctica. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en ese aspecto, porque cualquier interacción extraña que tenga la bacteria pues va a inhibir su crecimiento o no, o de plano la va a matar y van a crecer cosas extrañas por ahí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces les decía, en los cultivos de bacterias, por lo general, si el cultivo está muy bien controlado, si las condiciones en las que se realiza este cultivo están controladas, vamos a poderlo modelar a través de el modelo de Malthus, ¿ok? Porque es un modelo simple, tiene que ver únicamente con el número de bacterias que hay en ese momento. Entonces dice, inicialmente un cultivo tiene un número P0 de bacterias. Aquí está P0. En el tiempo 1, o sea, en T igual a 1 hora, se determina que el número de bacterias es 3 medios de la población inicial. Es decir, una vez que ya pasó 1 hora del cultivo, se tiene 1.5 veces la población que se tenía inicialmente. Dice, si la razón de crecimiento es proporcional al número de bacterias PT presentes en el tiempo T, determine el tiempo necesario, y aquí viene la parte que les decía de la predicción, determine el tiempo necesario para que se triplique el número de bacterias. Yo quiero predecir cuándo va a ocurrir este crecimiento al triple, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que iniciar, tener muy claro, es que estamos tratando con un modelo de ecuaciones diferenciales, porque estamos hablando de la razón de crecimiento, ¿ok? Entonces yo puedo plantear primeramente mi modelo como sigue. La razón de cambio de la población de bacterias respecto al tiempo es proporcional al número de bacterias que hay justamente en ese momento. Es el modelo de Malthus, ¿ok? Entonces, primer paso, listo, ya tenemos nuestras hipótesis planteadas en términos de ecuaciones diferenciales, ¿ok? Ahora, lo que nosotros necesitamos es justamente también identificar cuáles son nuestras condiciones iniciales. Las podemos incluir acá desde nuestro primer paso. Nos dice que hay dos condiciones iniciales que nosotros no estamos viendo así tal vez de forma muy explícita, pero hay que ponerlas. Estas condiciones iniciales nos pueden servir más adelante. Lo primero es que inicialmente, ¿qué significa inicialmente? Pues que en el tiempo cero, ¿ok? Entonces, la población en el tiempo cero es igual a P0. No sabemos cuánto es, pero hay una cantidad cierta de bacterias. Y nos dice que después de 1 hora, o sea, P de 1 es igual a 3 medios de P0. Entonces ya tenemos aquí nosotros dos condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Condiciones iniciales. Y partiendo de esta información, nosotros nos vamos a dar a la tarea de resolver esta ecuación diferencial. Ahora, esta ecuación diferencial la voy a hacer porque está facilita. Voy a avanzar rápido con esta parte. Mi paso número 2, pues justamente sería resolver el modelo de ecuación diferencial. Les pregunto, chicos, esta ecuación diferencial que nosotros tenemos acá, ¿por qué método podría yo resolverla? ¿Se escuchó? Por separación de variables. Por el método de separación de variables. Está súper facilita. Aquí observen ustedes que las variables son P y T, ¿sí?
P es mi variable dependiente, T es mi variable independiente. Entonces lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Mi modelo dP sobre dt igual a K veces P. Yo lo puedo separar de la siguiente forma. dP sobre P es igual a K veces por el diferencial de T. Si nosotros integramos ambos lados de la ecuación diferencial, de este lado voy a integrar respecto a P y de este lado voy a integrar respecto a T. Entonces lo que voy a obtener del lado izquierdo es el logaritmo natural del valor absoluto de P, y del lado derecho lo que voy a obtener es K por T más C. ¿Están de acuerdo? Esta K pues es una constante, la voy a extraer de mi integral. La integral de 1 por el diferencial de T es T más la constante de integración, que recuerden solo se agrega del lado derecho. ¿Qué es lo que hacíamos aquí? Aplicábamos base exponencial en ambos lados para que entonces esto se pueda cancelar. Y del lado derecho, ¿qué nos va a quedar? Del lado izquierdo nos va a quedar P, y del lado derecho nos va a quedar E a la constante, nos va a dar constante por E a la KT. Esto que nosotros acabamos de obtener, chicos, es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Ok? Solución general. Ahora, nosotros no queremos la solución general. Queremos la solución particular. ¿Por qué? Porque es la que está relacionada con las condiciones iniciales. Pero además de saber la solución particular, vamos a querer predecir cuál va a ser el tamaño de la población, o en qué tiempo, perdón, se va a obtener el triple del tamaño de la población. Bueno, entonces con los datos que nosotros ya tenemos, vamos a hacer nuestro paso número 3. Nuestro paso número 3 va a ser encontrar la solución particular que cumple con nuestras condiciones iniciales. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sustituir P de 0 y 0. ¿Ok? Entonces, en este modelo que nosotros ya acabamos de obtener, vamos a hacer lo siguiente. Ok, entonces nos va a quedar P de 0, color rojo. Nos va a quedar lo siguiente. En lugar de P, voy a poner el tamaño de la población, que originalmente era P0, igual a C por E a la K por 0. ¿Por qué? Porque el tiempo es el tiempo 0. Entonces acá me va a quedar P de 0 igual a C E a la K. K por 0 me va a dar 0. E a la 0 me va a dar 1. Eso quiere decir que la constante de integración, o sea, la constante, en este caso mi parámetro, vale P0. Ya está, ya tenemos cuánto vale nuestra constante. Listo. Ahora hay un problema, porque yo ya encontré cuánto vale la constante, pero sigo sin saber cuánto vale mi constante proporcionalidad. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale K? En este caso, pues C nos va a quedar en términos de la población 0, pero K sí lo podríamos nosotros averiguar. ¿Ok? Entonces vamos a intentar averiguar pues cuánto vale K. Para eso tenemos otra condición inicial, que es P de 1 igual a 3 medios. Entonces en lugar de P0, o sea en lugar de P, ¿qué es lo que nosotros vamos a poner? Vamos a poner 3 medios de P0. En lugar de nuestra constante C, nuestro parámetro C, voy a poner lo que vale P0. Y aquí voy a poner E elevado a la K, y el tiempo en el cual nosotros estamos sustituyendo es igual a 1. Entonces aquí ya tenemos otra ecuación de primer grado, en donde nuestra constante K de proporcionalidad es la incógnita. P0 de este lado y P0 de este lado, como ambos son múltiplos, se van a cancelar. Y solamente me va a quedar 3 medios de este lado, y me va a quedar 3 medios es igual a E a la K. Entonces, ¿cuánto va a valer K? Si hacemos nosotros el despeje,
K nos va a quedar como el logaritmo natural de 3 medios. ¿Cuánto será el logaritmo natural de 3 medios, chicos? Podemos nosotros averiguarlo con la calculadora. 3 medios nos va a dar 0.4054. Redondeándolo, lo voy a dejar en 0.4055. K va a ser 0.4055. Por lo general yo les recomiendo usar 4 decimales, sobre todo cuando son cantidades logarítmicas. Bueno, ya tenemos cuánto vale C, ya tenemos cuánto vale K. Listo. Ya sabemos cuál es la solución particular. ¿Cómo me quedaría mi solución particular? Me quedaría la población que depende del tiempo es igual a P0 multiplicado por E a la 0.4055T. Listo, chicos. Ya tengo mi modelo de ecuación de la función original, que es solución de la ecuación diferencial, pero esta que obtuve aquí es mi solución particular. ¿De acuerdo? La solución particular. Entonces, ya teniendo la solución particular, ahora sí iría a nuestro paso número 4. La predicción. ¿En qué momento se va a tener el triple del número de bacterias que se tenía originalmente? Es decir, si queremos verlo de esta forma, nuestro paso número 4 sería responder la pregunta: ¿qué valor de T cumple que P de T es igual a 3P0? Es decir, ¿en qué momento voy a alcanzar el triple de la población que tenía originalmente? Entonces lo único que tenemos que hacer es este modelo, que ya sabemos que es lo que vale PT, P de T, lo voy a igualar a 3 veces P0. Entonces, P de 0 por E a la 0.4055, T lo voy a igualar a 3 veces la población inicial. Como P0 es un múltiplo y aparece en ambos lados de la igualdad, entonces yo lo puedo cancelar. Y la pregunta es: ¿en qué momento E a la 0.4055T va a ser igual a 3? Aquí podemos hacer un despeje. Para eliminar la base exponencial, lo que yo tengo que hacer es aplicar logaritmo natural en ambos lados, para que nosotros podamos cancelar la base exponencial. Del lado izquierdo, que nos va a quedar 0.4055T, y del lado derecho nos va a quedar logaritmo natural de 3. Por lo tanto, T va a ser igual al logaritmo natural de 3 dividido entre 0.4055. Logaritmo natural de 3 entre 0.4055 nos da como resultado 2.7092. T igual a 2.7092, que haciendo un redondeo nos da aproximadamente 2.71 horas. ¿Por qué? Porque recuerden que el tiempo yo lo estaba manejando en horas, ¿ok? Y listo, chicos. Este es el resultado final que a mí me interesa determinar para este modelo o esta situación modelada con esta ecuación diferencial. ¿En qué momento voy a alcanzar el triple de la población inicial? Aproximadamente en 2.71 horas. Pues, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Primero, plantear el modelo de ecuación diferencial que se ajusta con el comportamiento de la situación que me están dando. Plantear mis condiciones iniciales. Esto va junto en el primer paso. Segundo paso, resolver la ecuación diferencial. Método de variables separables. Facilito. Teniendo la solución general, me voy a mi tercer paso. Con mis condiciones iniciales voy a encontrar dos cosas. Primero, cuánto vale la constante del parámetro. Y segundo, cuánto vale
la constante de proporcionalidad K. Teniendo estos dos valores, yo voy a poder armar finalmente mi solución particular. Y con la solución particular, yo voy a poder entonces determinar pues la predicción que yo quería responder en un principio. Y tal. Entonces, ya ven que lo que les decía sobre los valores iniciales, cuando estábamos resolviendo los PBIs al principio, les decía, ahorita tal vez no tiene mucho sentido, pero cuando estamos hablando de problemas aplicativos, los valores iniciales están relacionados con los problemas, las condiciones que nos van a permitir encontrar una solución particular para el problema que estamos abordando. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora vamos a ver un decaimiento radioactivo. La modelación es exactamente la misma. Voy a usar el mismo modelo de Malthus, ¿ok? Un reactor de cría convierte uranio 238 relativamente estable en el isótopo plutonio 239. Después de 15 años, aquí está un dato importante, el tiempo. Se ha determinado que 0.043% de la cantidad inicial A0 de plutonio se ha desintegrado. Si esta cantidad se ha desintegrado, ¿cuánto me queda de la cantidad inicial? Pues la diferencia con el 100%. O sea, si al 100% yo le resto el 0.043%, 0.00043, me está quedando prácticamente el 99 punto y tanto por ciento de la cantidad inicial. ¿Ok? Entonces nada más hay que tener cuidado con esto de los porcentajes que manejamos. Dice, determine la vida media de ese isótopo si la razón de desintegración es proporcional a la que queda. Aquí, para que nosotros podamos determinar la vida media, significa pues el tiempo, en este caso sería un medio, o sea, cuando se va a tener un medio de la cantidad inicial. ¿Sí está quedando claro eso? ¿Cuándo se va a alcanzar un medio de la cantidad inicial? A eso se refiere la vida media. Determine la vida media. ¿Cuándo se va a alcanzar la mitad de la cantidad inicial que se tenía? Bueno, entonces bueno, y aquí hay un dato importante que nos dan sobre la modelación. Si la razón de desintegración es proporcional a la cantidad que queda, ¿ok? No a la cantidad inicial, o sea, a la cantidad que queda, en este caso es A. Bueno, vamos a plantear primeramente nuestro modelo. Podemos partir del mismo modelo de Malthus porque estamos viendo que están hablando de razón de desintegración. ¿Qué se está desintegrando? La cantidad, en este caso, del isótopo. ¿Ok? Entonces, lo voy a escribir de la siguiente forma. La razón de cambio de la cantidad del isótopo respecto al tiempo es igual a una constante K multiplicado por la cantidad del isótopo que queda en ese momento. ¿Ok? Es muy parecido al modelo de población, pero ahora en términos de nuestro isótopo. Aquí tienen la ecuación diferencial. ¿Cuáles son las condiciones iniciales que nos dan? Pues algo que no nos dicen, pero que es obvio, es que la cantidad del isótopo, o sea, A, en el tiempo 0, es igual a ¿cuánto? Es igual a A0. No sabemos qué cantidad hay. Es una cantidad X, una cantidad A0 cualquiera. Pero después de 15 años, A evaluado en 15, nos dicen que queda, o sea, que únicamente se ha deteriorado 0.043% de la cantidad inicial. Entonces, lo que queda de la cantidad inicial es el 99.957%. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podríamos decir?
hay que pasarlo. Recuerden que si está en, o sea, hay que recordar que el 0.43, yo al 100% le estoy restando el 0.043%, lo que me está dando como resultado este 0. La resta es el 99.957%. Esto es porcentaje. Ahora, si yo quiero decir que en 15 años queda el 99.957% de la cantidad que tenía originalmente, lo tengo que pasar en términos decimales, es decir, tengo que dividir esto entre 100. Por lo tanto, me quedaría 0.99957 multiplicado por A0. Esto es lo que yo tengo que poner en mis condiciones iniciales, A0 y A15. Estas son mis condiciones iniciales. ¿Ok? Bueno, ya tengo mis condiciones iniciales. ¿Cuál es el siguiente paso? Integrar. Nuevamente, si ustedes observan, el modelo es muy parecido. Por lo tanto, hacer la resolución del método de ecuaciones diferenciales va a ser integrar haciendo la separación de variables. Entonces me voy a ahorrar este paso y voy a poner ya directamente cuál va a ser el modelo. Entonces, aplicando separación de variables, nada más ustedes tengan en cuenta, para la ecuación dA sobre dt es igual a k veces a. Ya sabemos acá cómo nos quedó el resultado anterior. Nos queda que a va a ser igual a una constante multiplicada por e a la que, a la kt, ¿sí o no? Eso nos quedó hace ratito. Eso nos quedó. Entonces, de ahí que obtuvimos nosotros, chicos. ¿Qué fue lo que nosotros obtuvimos? Obtuvimos que la c pues valía A0, y después vamos a tener que buscar cuánto vale la k. En este caso va a ser diferente. Pero bien, ya tenemos entonces nuestra solución general. Listo. Solución general. Ahora, nuestro paso número 3 va a ser encontrar la solución particular aplicando los valores y las condiciones iniciales. Como A0 vale 0, entonces aquí va a ser A0 igualada a C por E a la K por 0, en donde vamos a llegar a la conclusión que nuestra constante de parámetro va a ser A0. Listo. Ya tenemos el valor de la constante C. Ahora, para buscar el valor de la constante K, lo mismo. Sé que después de 15 años yo voy a tener 0.99957. Lo voy a poner aquí. 0.99957 de A0 debe ser igual a A0 multiplicado por E a la K por 15. ¿Por qué? Porque en este caso son los años que han pasado para que yo obtenga esta cantidad. Entonces, nuevamente A0 y A0 son múltiplos de ambos lados de la ecuación. Se van a cancelar. Me va a quedar del lado izquierdo 0.99957. Aquí me va a quedar E a la 15K. Y entonces, para que nosotros podamos eliminar pues la base exponencial que tenemos del lado derecho, que lo que voy a tener que hacer es aplicar logaritmo natural. Logaritmo natural aquí, logaritmo natural de este lado, y me va a quedar lo siguiente: logaritmo natural de 0.99957 es igual a 15 por K. Por lo tanto, K va a ser igual al logaritmo de 0.99957, todo esto dividido entre 15. ¿Y cuánto da esto, chicos? 0.99957 entre 15, y eso me da como resultado menos, es un valor muy chiquitito. Wow, quedó muy chiquitito. Ustedes lo pueden expresar así o en notación científica, como más les guste. Yo lo voy a poner completo.
menos 0.0, luego van 4 ceros, 1, 2, 3, 4, 28, 67. Ok, eso es lo que vale la K. Listo, ya tengo el valor. No le vaya a asustar que nos den cantidades así. Es correcto, esto que nos está dando es correcto. Ya tenemos entonces cuánto vale la constante C y la constante K. Por lo tanto, nuestro modelo que determina la cantidad del isótopo que queda va a ser A de T igual a A0 multiplicado por E a la menos 0.0002867T. Esto es lo que nos queda. Esta es mi solución particular. ¿Ok? Bueno, ya teniendo nuestra solución particular, ¿qué es lo que sigue? Pues sustituir para encontrar la predicción que nosotros queríamos al principio. ¿Qué es lo que queríamos saber? Queríamos averiguar la vida media. La vida media, les decía, es cuando se alcanza la mitad, o sea, el 50%, si lo quieren ver ustedes así, de la cantidad que yo tenía originalmente. Entonces, la vida media se refiere a un medio de la cantidad inicial. ¿En qué momento? O lo voy a poner en forma de pregunta. ¿Para qué valor de T se cumple que la cantidad va a ser igual a un medio de A0? Eso es lo que nos va a interesar responder al final. Bueno, pues entonces ya que tenemos el modelo, lo podemos igualar. Nuestro modelo sería A0 por E a la menos 0.0002867T. ¿En qué momento esto va a ser igual a un medio de A0? Pues nuevamente A0 se cancela con A0 y nos va a quedar del lado izquierdo. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados y nos va a quedar menos 0.0002867T es igual al logaritmo natural de un medio. Logaritmo natural de un medio va a quedar negativo, así que cuando dividamos entre negativo no vamos a tener ningún problema. Logaritmo natural de un medio, todo esto dividido entre 0.00002867. ¿Cuánto da eso, chicos? Me dio 24.176.74. Ok, muy bien. Va a dar 24.176.74. Es decir, aproximadamente, ya redondeando porque estamos hablando de años, aproximadamente 24.177 años le va a llevar. O sea, chéquense esto. No sé si ustedes, bueno, aprovechando este ejemplo, quisiera platicar sobre. No sé si ustedes ya saben que, por ejemplo, Chernobyl es una ciudad en Europa que pues sufrió un accidente nuclear en el cual pues hubo un derramamiento de cantidad material radioactivo. Entonces, pues al día de hoy la ciudad sigue teniendo un nivel de radioactividad demasiado alta. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Pues ya eso pasó hace muchos años. O sea, vean este ejemplo. Eso es algo real, no crean que es algo inventado. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que la cantidad de, en este caso, de este isótopo que se tenía originalmente, descienda a la mitad de la cantidad que había originalmente? 24.177 años para que reduzca a la mitad. O sea, ¿cuánto tiempo tendría que pasar? Pues pensando, no tiene que ser proporcional, pero pensando que pueda tener el mismo comportamiento, tal vez podrían pasar 50.000 años para que se reduzca casi al 0%, porque nunca va a llegar a ser 0. Entonces, esto nada más para que se dé una idea de las aplicaciones que tiene la modelación con ecuaciones diferenciales. Ya pudimos averiguar cuándo se va a cumplir esto.
Ahora, otro modelo interesante es el de la ley de enfriamiento de Newton. Ley de enfriamiento o calentamiento, cualquiera de las dos. O sea, así como me puede servir para determinar cuándo un objeto se enfría, decimos que se enfría cuando pierde calor, o cuando un objeto se calienta cuando gana calor. ¿Ok? Nos va a ayudar en este tipo de situaciones. De acuerdo con la ley empírica de Newton de enfriamiento o calentamiento, la rapidez, nuevamente aparecen palabras relacionadas con derivada, la rapidez con la que cambia, eso está muy relacionado con la derivada. La temperatura de un cuerpo es proporcional, nuevamente aparece la palabra proporcional, a la diferencia. ¿Qué significa diferencia? Significa resta. Ok, no hay que olvidar los nombres de nuestras operaciones básicas. A la resta entre la temperatura del cuerpo y la del medio que lo rodea. Entonces hay que considerar aquí dos temperaturas, la que tiene el cuerpo y en este caso la del medio que lo rodea. Podemos considerar que el medio que lo rodea es la temperatura ambiente, es la que se conoce como la temperatura ambiente. Bueno, ahora en términos matemáticos, ¿cómo podemos escribir esta ley de Newton en términos también de ecuaciones diferenciales? Si T de T representa la temperatura y T minúscula el tiempo. Si T de T representa la temperatura de un cuerpo al tiempo T, le vamos a llamar T sub m a la temperatura del medio que lo rodea. Y obviamente la derivada de T mayúscula respecto de T minúscula es la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo. Lo que yo les decía, la rapidez también es otro significado de la derivada. Entonces la ley de Newton de enfriamiento-calentamiento traducida en matemáticas se escribe de la siguiente forma. La razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo es proporcional. Recuerden que decía que era proporcional, o sea, existe una constante K a la diferencia entre la temperatura del cuerpo, que es T, y la temperatura del medio que lo rodea, que es la temperatura ambiente. Este, chicos, es el modelo que vamos a utilizar cuando estemos trabajando con situaciones de enfriamiento y calentamiento. ¿Ok? En ambos casos, el enfriamiento o calentamiento, si la temperatura ambiente es una constante, entonces lo que vamos a obtener es que la K va a ser menor que 0. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué puede pasar? Porque si nosotros estamos en un medio controlado, en donde está controlada la temperatura, por ejemplo, estamos en una habitación en donde la temperatura fija es de 25 grados. ¿Por qué? Porque hay un aire acondicionado. En cambio, si estamos a la intemperie, podría pasar que la temperatura cambie de acuerdo con que si está nublado, si está soleado, si está lloviendo, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando se considera constante, vamos a establecer que la constante es negativa, es menor que 0. Vamos a ver un ejemplo para poder entender un poquito más claro este modelo. Al sacar un pastel del horno, dice su temperatura es de 300 grados Fahrenheit. Un dato importante. 3 minutos después, la temperatura ya es de 200 grados Fahrenheit. ¿Cuánto tiempo le tomará al pastel enfriarse? ¿Cuánto tiempo? Es lo que yo quiero predecir. Hasta la temperatura ambiente de 70 grados Fahrenheit. Entonces, basándonos en el modelo de la ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, podemos encontrar ese tiempo. ¿Qué es lo primero que tendríamos que considerar? Pues el modelo. En este caso, yo no sé cuál es la temperatura del cuerpo en el tiempo T. Por lo tanto, yo lo voy a dejar expresado como T nada más. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es lo siguiente. Mi modelo sería: la razón de cambio de la temperatura respecto al tiempo es K veces la diferencia de la temperatura actual del cuerpo menos la temperatura ambiente, que en este caso yo ya sé que la temperatura ambiente es de 70 grados Fahrenheit. Entonces aquí voy a poner 70. Listo. Ya tengo mi ecuación diferencial. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Establecer mis condiciones iniciales. Algo importante es que
Al sacar un pastel del horno, es decir, en el tiempo t igual a 0 o en el tiempo inicial, la temperatura en 0 es igual a 300 Fahrenheit. Y después de 3 horas, la temperatura es de 200 Fahrenheit. ¿Estamos? Entonces, estas son mis condiciones iniciales. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestro primer paso. Nuestro segundo paso es resolver la ecuación diferencial. Como les había dicho, no me voy a detener tanto. Esta ecuación diferencial también se puede hacer por el método de variables separables. No me voy a detener tanto en ello. Esto ya lo voy a dejar para ustedes. Entonces, resolviendo la ecuación diferencial por separación de variables, ¿qué es lo que obtendríamos? Tengo la derivada de t respecto de t es igual a k veces t menos 70. Esto pasaría dividiendo, etcétera. Bueno, lo que obtendríamos como solución sería que la temperatura t en el tiempo t es igual a ¿qué? A 70 más una constante multiplicado por e a la kt. Así les va a quedar el modelo de ecuación diferencial, o sea, en este caso el modelo de t de t, que es solución general de la ecuación diferencial que nosotros tenemos aquí. ¿Ok? Bueno, entonces, ya teniendo la solución general de la ecuación diferencial, ¿qué es lo que sigue? Que nosotros encontremos el valor de c y el valor de k. No hay que olvidarlo. Entonces, vamos a ver. Yo sé que al tiempo 0 la temperatura era de 300 grados Fahrenheit. Entonces, lo que voy a decir es 300 grados Fahrenheit. 300 grados Fahrenheit debe ser igual a 70 más c veces por e a la k por 0. Sabemos que esto se va a convertir en 1 y nos va a quedar que 300 es igual a 70 más la constante. ¿Cuánto va a valer mi constante? Pues haciendo el despeje y la resta nos va a quedar que la constante vale 230. Listo. Ahora sí, ya tenemos el valor de la constante. Podemos continuar para encontrar el valor de la constante k, que es nuestra constante de proporcionalidad. Nuevamente partimos de nuestra segunda condición inicial, que es t de 3 igual a 200. Entonces digo, yo sé que 200 grados Fahrenheit lo va a alcanzar cuando llegue a las 3 horas. Es decir, 230, que es el valor que ya conozco, más c veces... A ver, no. Aquí es 70 más 230 por e a la k por 3. ¿Ok? Entonces nuevamente, ¿qué va a pasar? Este lado 70 va a pasar restando. Si a 200 le quito 70 me van a quedar 130. Y de este lado voy a tener 230 por e a la 3k. 230 lo puedo pasar dividiendo y me va a quedar 130 sobre 230 es igual a e a la 3 por k. Haciendo la división de 130 entre 230 obtenemos 13/23avos, o sea, simplificando la fracción. Entonces me va a quedar 13 sobre 23 es igual a e a la 3k. Y aquí voy a aplicar logaritmo natural en ambos lados para que entonces podamos nosotros deshacernos de la base exponencial. ¿De acuerdo? Y nos va a quedar que k es igual a el logaritmo natural de 13/23avos dividido entre ¿quién? Entre 3, chicos. Bueno, ¿cuánto da eso? Logaritmo natural de 13/23avos entre 3.
me va a quedar como menos 0.19018. Menos 0.19018. Así lo voy a dejar. ¿Ok? Ese es el valor de K y este es el valor de C. Por lo tanto, con K y con C yo ya puedo establecer mi modelo de la temperatura. La temperatura respecto al tiempo va a ser igual a 70 más 230 por E a la menos 0.19018 por T. Y esto que nosotros tenemos aquí, chicos, es la solución particular. De mi ecuación diferencial. Ya teniendo el modelo de la temperatura, nos pasamos entonces al paso número 4, que es obviamente pues encontrar la predicción que nos estaban pidiendo. ¿Cuánto le tomará al pastel enfriarse hasta la temperatura de 70, que en este caso es la temperatura ambiente? Bueno, entonces lo que yo quiero saber es para qué valor de T se cumple que la temperatura respecto al tiempo es igual a 70. Entonces, pues nada más tengo que sustituir 70 más 230 por E a la menos 0.19018T es igual a 70. Aquí no se pueden, bueno, sí se pueden cancelar porque este está sumando, va a pasar restando al otro lado. Como va a pasar restando, se cancelan estos dos. ¿Ok? ¿Y qué me va a quedar al final? Me va a quedar de este lado 0 y me va a quedar que ok, vamos a observar algo acá interesante. 230 por E a la menos 0.1918 de T es igual a 0. O sea que E a la menos 0.19018, aquí me falta un 0, 0.18 de T es igual a 0. Les pregunto, chicos, ¿qué pasa cuando igualo una función exponencial a 0? Las funciones exponenciales, bueno, en este caso la función exponencial elevada a la potencia negativa de t, ¿puede ser igual a 0? No. Ok. Entonces, ¿qué significa esto, chicos? Aquí algo va a ser muy interesante. Es decir, como tal no tiene solución. Gráficamente, ¿cómo podríamos interpretar esto? Si nosotros hacemos la gráfica, e incluso si nos basamos en GeoGebra para hacer la gráfica, solo que ahora lo voy a hacer rápido. Acá está T y aquí está T de T. Entonces vamos a suponer que aquí está 70 Fahrenheit. ¿Ok? Voy a trazar la línea de 70 Fahrenheit. ¿Qué es lo que está pasando realmente con esta curva? La curva representada por esta función se está pegando lo suficientemente a la temperatura ambiente, y cuando T tiende a infinito, el valor de esta temperatura va a acercarse a 70 grados Fahrenheit. No tenemos un tiempo exacto, no tenemos un tiempo preciso. ¿Por qué? Porque en teoría nunca vamos a llegar a alcanzar la temperatura ambiente. Solamente vamos a podernos acercar mucho, o sea, lo suficiente. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a decir? Pues vamos a suponer que va a ser un tiempo grande. Aquí nosotros podemos suponer que grande va a ser, no lo sé, 10 horas, 20 horas, ¿sí? Cuando nosotros encontremos una diferencia significativa, ahí vamos a poder decir. Entonces, como respuesta a esto, se aproximará a 70 grados Fahrenheit cuando el tiempo
tiende a infinito. Esa va a ser la respuesta que vamos a dar aquí en este caso. ¡Tarán! Listo. O sea, vamos a tener una tendencia, cuando t tiende a infinito, cuando t toma un valor muy grande, entonces la temperatura se va a aproximar a 70 grados Fahrenheit. ¿Sí estamos? Bueno, chicos, preguntas con este otro modelo. Es muy parecido al anterior. ¿Qué fue lo que cambió? La ecuación diferencial. Pero es prácticamente lo mismo que hemos estado haciendo con los ejemplos anteriores. ¿Preguntas antes de pasar al siguiente modelo? ¿Todo claro?